Bueno, hola a todos, bienvenidos a la primera clase en serio del curso que se propone en el canal sobre el Tao. Primero y antes de nada, comentar que a diferencia de los vídeos anteriores en mi canal, intentaremos que este se haga en un solo intento, así que disculpas si hay alguna trabada, algunos momentos de silencio para mirar apuntes y ese tipo de cosas. Segundo, quizá un poco más importante, es comentar con respecto a la primera clase, la clase número 0, que habrá un cambio en el contenido de esta clase. Preparándome esta exposición del Tao Te Ching, me he dado cuenta de que el contenido que se proponía como complementario para esta clase, pese a ser bastante válido, necesita un grado de entendimiento un poco mayor con respecto a otras horas que explicaremos en capítulos consecuentes. Entonces, creo que he decidido que para esta clase solo haya un material. En este caso, el Tao Te Ching. Esta es la versión que yo tengo. Versión Plutón Ediciones, editado por Plutón Ediciones. Y será el único material que se necesite para seguir esta clase. Como se dijo en la introducción, en el curso 0, en la clase 0, se requiere haber leído la obra. No se preocupe la gente que la haya leído hace 3 meses, porque a medida que se vaya avanzando en la clase se irán leyendo los fragmentos necesarios para continuar la explicación de manera consistente, pero de poco te va a servir si no te has leído precisamente la obra. Entonces, recalcar eso, que el Tao Te Ching se encuentra gratis como PDF. Si buscas Tao Te Ching PDF en Google, se encuentra, hay millones de ediciones y es una obra muy, muy fácil de leer. Está compuesto por pequeños parrafitos así con cositas, pequeños parrafitos con cositas. Como quiera llamarse, es un libro pequeño, es un libro que se lee muy rápido, se lee en 2-3 días. Es verdad que es un libro denso, pero se puede leer muy a gusto y está precisamente por ser el libro introductorio, es apto para todos. Bien, dicho todo esto, podemos comenzar con la clase. Vamos a hablar del libro ya mencionado, del Tao Te Ching, y antes de empezar a hablar sobre el propio libro, quizá habría que dar un poco de contexto sobre quién lo escribe y en qué mundo, en qué situación histórica nos movemos, antes de empezar con esta saga del taoísmo. Bien, podemos situar al autor del Tao Te Ching, Lao Tse, como un habitante de la China del siglo VI a.C., contemporáneo, se quiere que sea contemporáneo a Confucio, pero es una figura más mitológica que histórica, la de este autor, principalmente porque el propio libro es bastante denso y bastante poco claro, y se ha traspasado esa poca claridad del libro a la del autor. Se tienen algunos datos bibliográficos varios, pero no se tiene con seguridad no se tiene información segura de quién era este hombre, Lao Tse, que escribió el Tao Te Ching. Tao Te Ching, que forma parte del canon del taoísmo como el primer libro que trata del taoísmo, es el libro fundador y a partir del que todas las obras que veremos en este curso y que hay en el mundo, en bibliotecas alrededor del mundo, en el que se basa. Bien, hablando ya un poco más concretamente, creo que precisamente una de las leyendas que hay alrededor de este autor y su convivencia con Confucio es en la que, bueno, es una leyenda que se cuenta que se encuentran Confucio y Lao Tse en una universidad perdida por China, en la que Lao Tse está dando clase en el patio, todo muy, muy romántico a los pies de un árbol, y Confucio, joven, mucho más joven que Lao Tse unos 80-90 años se dice, que daba clase, viene Confucio y le pregunta sobre, en concreto, la propiedad y la validez de algunos ritos que se hacían por la época, ritos varios. Veremos en una de las clases un libro de ritos taoístas, interesante, y la cita textual que vamos a leer para comenzar esta clase es la respuesta que le da Lao Tse a el propio Confucio. Y leo textualmente: toda vuestra enseñanza no pasa de ser palabras dichas por hombres que hacen mucho desaparecieron junto con sus huesos. Cuando un hombre virtuoso se acomoda a su tiempo, marcha en carruaje, y cuando no, se mueve sin rumbo, llevado por el viento. He oído decir,
que un rico comerciante oculta cuidadosamente sus riquezas para parecer falto de todo. Así el sabio que es rico también gusta de presentarse como un individuo simple, desprovisto de talento. Suprimid vuestra arrogancia y vuestra ambición, vuestra obsequiosidad y vuestra lascivia. Todo ello no favorece en nada a vuestra persona. Eso es todo lo que tengo que deciros. Bien, a esto Confucio responde: sé que el ave ha nacido para volar, el pez para nadar, los cuadrúpedos para correr. Los que corren pueden ser apresados por un cepo, los que nadan por sedales, los que vuelan con arcos y flechas. Pero escapa mi inteligencia si el dragón asciende al cielo, llevado por las nubes o por el viento. Hoy vi a Lao Tse y pienso si no será como un dragón. Se haya estropeado. Bien, ahí está. Este pequeño diálogo que se produce entre Lao Tse y Confucio, yo creo que ejemplifica muy bien el tono general de la obra de Lao Tse, una obra críptica, una obra densa, una obra sin mucho sentido a priori, sobre todo viniendo de las concepciones occidentales referidas al ser, al no ser, la razón, la existencia, la esencia, y que por tanto requiere de una explicación prácticamente constante de todas sus páginas. Nosotros, como hemos dicho anteriormente, hemos seleccionado ciertos fragmentos en los que nos basaremos para explicar un poco lo que es el libro en general y cuál es el tono en general, decir que la explicación que damos es un resumen bastante amplio de lo que es el libro, porque como digo, este libro, a cada página que hay cientos de explicaciones, cientos de interpretaciones, es un contenido muy denso, es un libro muy denso, y realizar un resumen como Dios manda de clase de universidad, pues requeriría una clase de universidad y no un pringado en su habitación haciendo vídeos, ¿no? Entonces, que quede dicho esto, creo que ni no lo he comprobado, no quiero ser desagradable, pero puede ser una mejor introducción, quizá más basada en fuentes primarias, que la que te pueden dar varios canales de frases motivacionales de la sabiduría china en 5 frases y te muestran algo del taoísmo. Así que, dicho todo esto, introducido el libro a los 7 minutos y medio, empecemos con el contenido. Bien, si abrimos el libro, lo primero que nos encontramos es quizás el pasaje más importante de todo el libro, número 1, que trata sobre el Tao, lo define. Vamos a leerlo y vamos a intentar explicar un poco por qué funciona como la base de todo lo que se va a decir a continuación. El Tao que puede ser expresado no es el Tao permanente. El nombre que puede ser emitido no es el nombre permanente. El principio del cielo y la tierra se hallan en el no ser. El ser de los infinitos seres es la madre de todo lo que se puede nombrar. Por eso con el eterno no ser se contempla la maravillosa esencia. La dirección al ser lleva a la contemplación del mundo de las formas. Ambos son iguales en el origen y solo se diferencian en el nombre. En su unidad son un misterio y son la puerta de toda esencia. Bien, como he dicho, se tratan de pequeños párrafos bastante densos. En este caso nos define lo que es el propio Tao como ser y no ser al mismo tiempo, y que es lo principal, lo primordial en todo lo que es la esencia, ¿no? El Tao precede a toda esencia. Bien. Primer comentario que se debe hacer es que siempre hay que tener en cuenta una definición concreta de no ser y de ser, que no es a lo que estamos acostumbrados. Bien, cuando yo digo que soy, digo que existo, prácticamente. El ser en el Tao Te Ching no trata exactamente de la esencia, precisamente porque el no ser se interpreta como una forma de ser, no como la existencia en sí, ¿no? Esto lo veremos más adelante en un fragmento que se habla precisamente sobre el no ser, pero es importante recalcar esto. El ser y el no ser no hay que verlos como un existir o no existir, no es que la existencia y la no existencia convivan y sean lo mismo, sino que son dos maneras de ser que en sí son la misma. Explicaremos esto en siguientes fragmentos, pero nos ayuda a entender mejor todo lo que viene por delante. Bien. Se afirma en este pequeño fragmento que todo viene del no ser, que todo viene de lo que normalmente pensaríamos e interpretaríamos como la nada. De nuevo, no se trata de la nada como tal, sino de un no ser.
De momento nos quedaremos con esta terminología para mantenernos fiel al libro y la iremos puntuando a medida que avancemos. Bien, más allá de esto, explicado lo del ser y no ser, podemos seguir hablando de la contemplación, del ser y cómo es esta acción de contemplar al ser que nos va a llevar a lo que en un futuro denominaremos la virtud y, bueno, definiremos quién debe ser virtuoso, por qué se debe ser virtuoso, pero en esta primera parte se nombra que la contemplación del ser lleva, la dirección del ser lleva a la contemplación del mundo de las formas. Esta contemplación, ya decimos, se adelantará también, bueno, se explicará luego que es una contemplación virtuosa que se lleva a cabo a través de la virtud y que nos permite ver el mundo de las formas, no entendidas como las formas griegas clásicas, ¿no? Estas de materia, esencia, sustancia, ideas, no sé qué. La forma es literalmente las cosas. No hay una diferencia explícita en lo que es el libro, en diferenciación entre sustancia y accidente, como sí que puede haber en la filosofía clásica griega. Aquí las formas se refieren básicamente a todo lo que es, ¿no? Bien, avancemos un poco y vayamos a nuestro siguiente público, nuestro siguiente párrafo, que va a ser el número 11, la parte número 11, párrafo número 11, que precisamente ahonda en esta concepción de nada que hemos nombrado con anterioridad, y leo: 30 radios de rueda convergen en el eje. Del vacío depende el movimiento del carro. Se recoge barro y se moldea. Del vacío depende la utilidad de la vasija. Se instalan puertas y ventanas en los muros de una casa, pero el vacío del interior depende de su utilidad. Por ello, lo que es sirve de posesión. Lo que no es depende de la utilidad. Bien, aquí se nos muestra más claro a qué se refiere con este de no ser. Uno diría, creo que el mejor ejemplo es el de la vasija, uno diría que el no propio no espacio de la vasija no es. Precisamente a lo que explica es que este vacío existe. La vasija, lo que está hecho por fuera, el barro que lo moldea, es lo que es. Pero en su ser también se encuentra un no ser, dentro un espacio, un vacío. Y de este vacío se pueden determinar ciertas cualidades, su utilidad en este caso. Así, este no ser y ser de esto converge toda la existencia que hablábamos en el primer punto, se vuelve bastante más claro. Precisamente, y apoyándonos en la distinción que hemos hecho antes de la filosofía griega de la sustancia y la forma, este ser y este no ser se pueden entender de esta manera dualista, de esta manera dicotómica, en el sentido de que el ser es lo que conforma a la propia cosa en su materialidad. La casa tiene paredes, está hecha de paredes, la rueda está hecha de madera y eso es lo que es. Claro, existen en estas cosas una esencia que trasciende lo material, en este caso el vacío. Se puede argumentar si lo trasciende o no. En este caso, yo creo que se puede decir que sí, ¿no? El vacío que se encuentra dentro de la vasija es lo que determina su utilidad y es parte de la esencia del propio ser entendido como lo entendemos ahora mismo, contemporáneamente, ¿no? Bien, una vez entendido esto, entendemos las bases de muchas de las cosas de las que vamos a hablar a continuación, sobre todo de nuestro próximo punto, que tratará sobre el no actuar, el Wu Wei, el camino de la no actuación, que nos ligará a la parte más política del libro, que se trata a lo Maquiavelo, de la virtud del gobernante y por qué debe actuar conforme a esta manera de no ser Wu Wei, ¿no? De nuevo, estaría bien que quedara claro esto. Este no ser, quizá me he liado un poco en la explicación o no ha sido demasiado clara. Creo que en este párrafo, en el 11, si se revisa, queda bastante claro a qué se refiere con no ser.
Por lo tanto, el no actuar se puede pensar de la misma manera. El no actuar no es quedarte quieto, es actuar de una manera concreta que la repasaremos inmediatamente ahora. Bien, iremos ahora mismo al capítulo 16, a la parte 16, párrafo 16, para empezar a hablar de este Wu Wei, que se nombra por primera vez, con... Uy, me equivoco de página. Con este fragmento que leo en voz alta. Lleva la vanidad hasta lo más alto. Defiende el silencio hasta alcanzar su plenitud. De forma que todas las cosas se alcancen juntas. Yo miro el constante retornar. Las cosas en todo su contenido vuelven a su raíz. La vuelta a la raíz es la quietud. El silencio se llama retornar a la propia naturaleza. A la transformación de la propia naturaleza se la llama lo permanente. Reconocimiento de lo permanente es clarividencia. Cuando no se reconoce lo permanente, se cae en confusión y pecado. Si por el contrario se reconoce lo permanente, es posible abarcarlo todo. Solo abarcándolo todo, con justicia, llega al dominio. El dominio lleva al cielo, el cielo conduce al Tao, el Tao lleva a ser perdurable, y en toda tu virtud no correrás peligro. Bien, vamos a analizar este fragmento de una manera bastante más punto por punto, por ser un poco más largo que los anteriores, y por entrar ya directamente en materia y no ser simplemente un capítulo, un párrafo, una parte del libro que nos ayuda a contextualizar. Aquí ya empieza a ahondar en temas concretos, en este caso el de cómo llegar al Tao, cómo actuar, y empezaremos de abajo arriba, del final al principio, con esta frase de solo abarcándolo todo, con justicia llega el dominio lleva al cielo, el cielo conduce al Tao, el Tao lleva a ser perdurable. Bien, esta estructura en la que nos repite como si fuera una escalera los pasos que hay que seguir para llegar al Tao, es una estructura que se va repitiendo a lo largo del libro. Se puede mirar, se puede ver cualquier capítulo al azar y seguramente se encuentra la estructura. Y siempre sigue la misma fórmula en la que una cosa que no tiene mucho que ver con nada lleva al cielo, a la virtud, a la sabiduría, y de ahí se deriva el Tao. Bien, en este caso, abarcándolo todo, se llega al dominio, y el dominio lleva al cielo, y el cielo lleva al Tao, y el Tao lleva, no sé, lleva a la virtud o tal, no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Abarcándolo todo, por tanto, abarcarlo todo es lo que debemos hacer. ¿Cómo abarcamos todos? Que es como ha empezado el propio fragmento. Bien, si continuamos, si leemos de abajo arriba, se lee: cuando no se reconoce lo permanente, se cae en confusión y pecado. Por el contrario, se reconoce lo permanente, es posible abarcarlo todo. Es decir, en el momento en el que reconoces lo permanente, cita textual, es en el momento en el que lo reconoces todo. ¿Qué es entonces lo permanente? Bien, lo permanente, si continuamos leyendo hacia arriba, leemos: a la transformación de la propia naturaleza se le llama lo permanente. Reconocimiento de lo permanente es clarividencia. Vemos otra vez esta escalera en la que podemos construir que de reconocer lo permanente llegamos a la clarividencia, de la clarividencia a la dominación, de la dominación al cielo, del cielo al Tao. Bien, reconocer lo natural no es reconocer a los pájaros de la calle. En este caso, si continuamos leyendo, veremos, y ya empezamos desde el principio: lleva la vanidad hasta lo más alto, defiende el silencio hasta alcanzar su plenitud, de forma que todas las cosas se hacen juntas. Yo miro el constante retornar, las cosas en todo su contenido vuelven a su raíz. La vuelta a la raíz es la quietud. Paramos aquí porque es lo importante. Y el silencio se llama retornar a la propia naturaleza, y lo demás ya lo hemos leído. Bien, creo que esta parte en concreto, que habla de la quietud, que habla del silencio, de retornar a la naturaleza, es lo más importante de este fragmento y lo que conecta con este Wu Wei, este arte de no actuar. Bien, teniendo en cuenta la definición que hemos dado de no ser como no un vacío, sino como una forma concreta de ser, la quietud no significa estar quieto, significa más bien convertirte en ese vacío de la vasija que existe determinado por el ser. Si el vacío de la casa existe, es porque la rodean paredes. Si uno puede estar quieto, es porque se deja llevar por el ser a su alrededor. Así,
como se lee, dice Lao Tse, yo miro el constante retornar, las cosas en todo su contenido vuelven a su raíz. Esta quietud se entiende entonces más como una actitud contemplativa, como una contemplación del ciclo natural, un ciclo que determina tu propia acción. Es más bien, como decía Confucio, si al dragón lo mueve las nubes o el viento. Es más bien este tipo de pensamiento asiático que tenemos todos interiorizado en nuestra cabeza gracias a las películas de el viejo chino que está así en un árbol y se deja y se funde como el maestro Wu Wei en flores de cerezo porque no hace mucho y es muy sabio. Bien, aquí tenemos un poco la explicación de por qué es esta la imagen que tenemos en la cabeza, entendida esta quietud, este no hacer nada y esta vida de contemplación como la vida más virtuosa. Bien, no nos pararemos a justificar por qué esta quietud y esta contemplación es lo más importante y es lo mejor que se puede hacer, porque para ello está el propio libro, que no puedo plasmar en un vídeo de manera entero, como he dicho, sería más bien una clase universitaria, pero entender que la quietud típica del imaginario colectivo asiático se refiere a este tipo de quietud, en este caso, si hablamos del taoísmo, esta manera de no ser, o más bien de ser determinado por las circunstancias materiales externas. Bien, continuemos a partir de aquí con estos conceptos más clarificados a el fragmento 16 que nos da más, que nos añade contenido al no actuar. El 16 es en el que estábamos, tenemos que ir, al 18, que es un fragmento bastante más corto y se lee de la siguiente manera. Cuando se olvida el gran Tao, florece el deber y la moral. Olvidados el saber y la sensatez, florece la mentira. Cuando falta el entendimiento entre los parientes, se necesita el amor y la piedad filial. Cuando se caen los gobiernos en discordia, llegan los fieles empleados. Bien, la última parte, primero, que habla sobre los fieles empleados y los gobiernos, es una parte que puntualizaremos más adelante cuando nos adentremos en los párrafos y en los capítulos dedicados a la política. Hablaremos, en lo que nos queremos centrar en este pequeño fragmento, es en la distinción que hace entre natural y no natural, que, para aquel que sí se haya leído el libro, recordará que en el fragmento 16, se habla de retornar a la propia naturaleza, reconocimiento de lo permanente es reconocimiento de lo natural, y aquí podemos ver, aunque no explícitamente, cuáles son las cosas que se consideran naturales y no naturales. Como hemos dicho antes, escalonadamente, reconocer lo natural es seguir al Tao, observar al Tao, actuar conforme a la virtud. Por tanto, cuando uno olvida el Tao, ¿qué es lo que florece? ¿Qué es lo antinatural? ¿Qué es lo que rompe con el transcurso de la vida, ¿no? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué acciones hace el hombre que rompen con este no hacer, con esta no virtud? Bien, florece cuando se olvida el gran Tao, florece el deber y la moral. Esto es una imagen bastante reveladora, ¿no? En el sentido de que, a mi parecer, es una creencia bastante novedosa, en el sentido de que el deber y la moral es lo no virtuoso. Se trata de un tipo de construcción humana no virtuosa. Normalmente se suele asociar lo bueno, lo éticamente bueno, lo moralmente bueno, lo que uno debe hacer bien, como lo virtuoso, ¿no? Va atado la moral y la ética, que sí que no es lo mismo, pero la moral y la ética va atado precisamente a la virtud, en un sentido positivo. En este caso, en el Tao Te Ching, se hace la siguiente conexión. La propia moral, independientemente de lo que uno crea, es lo no virtuoso. Es esta construcción lo que es no virtuoso. No es virtuoso precisamente porque se trata de una construcción, no es lo natural, como hemos comentado antes. Así, el deber y la moral, como dice el propio fragmento, no es lo natural, no es lo virtuoso, es lo que surge una vez uno olvida el Tao. Tiene sentido teniendo, de nuevo, en mente esta concepción de la quietud
como un dejarse llevar por la naturaleza, por dejarse llevar por el ciclo natural de el ser del Tao. Entonces, aquel que debe algo funciona en contra del Tao, porque aquel que debe algo se está alejando de un propio camino. Imagínate flotando en un río, tendría que salir un poco del río y hacer lo que debiera para volver a él, por las razones que fuera, igual que la moral, en el momento en el que sientes sientes una deuda moral, es una deuda que la naturaleza no te ha dado. No es la naturaleza no es moral de manera natural y por tanto la moralidad es una construcción no virtuosa. ¿Qué es lo virtuoso? ¿Qué es lo natural? Continuamos leyendo. Cuando falta el entendimiento entre los parientes, se necesita el amor y la piedad filial. Bien, aquí hacemos la conexión con el deber y la moral, que produce esta falta de entendimiento entre los parientes, que se soluciona acercándose de nuevo al Tao con dos cosas naturales, el amor y la piedad filial. Creo que es bastante autoexplicativo. El pensamiento taoísta tiene una concepción del amor naturalizada. El Tao ama a los seres independientemente de que después no actúe sobre ellos, precisamente porque el no actuar y ser como el Tao es lo que es la virtud, pero el Tao, como todo, se ama a sí mismo, por tanto, actuar conforme al Tao es amar, y la piedad filial es otra forma de amar, en este caso, a la familia. Bien, continuaremos avanzando bastante en el propio libro y adentrándonos ya en esta parte más política, al fragmento 32, en el que podemos ver otra vez, en el que podemos repasar y ver en mayor profundidad el discurso de lo natural, una introducción a la parte política y, en general, una ahondar en este tema del no ser, su conexión con la política y con la virtud. Leo: el Tao, por permanente, carece de nombre, aunque pequeño, nadie es capaz de avasallar. Si los príncipes y reyes pudieran poseerlo, todos los seres se les someterían, el cielo y la tierra se unirían para esparcir su dulce rocío. El pueblo mantendría el equilibrio sin necesidad de gobernantes. Solo cuando empiezan las estructuras se necesitan nombres. Los nombres alcanzan también al ser y también se sabe detener. Sabiendo dónde detenerse no se corre peligro. El Tao es comparable al universo con los riachuelos y aguas del valle, que fluyen hasta el mar. Bien, en este fragmento se hace referencia sobre todo a dos conceptos, que es la propia naturaleza del Tao y se hace referencia a los príncipes y al pueblo, y se empieza a ver cómo el Tao tiene una dimensión concreta que hace referencia a la dominación de la estructura política, de la aplicación estatal, si queremos usar estos términos, aunque no son los correctos. Pero por el momento, y antes de meternos, como ya digo, directamente en la parte política, dejar claro esta concepción de la naturaleza del propio Tao. Empezando de nuevo por abajo, el Tao es comparable al universo con los riachuelos y aguas del valle que fluyen hasta el mar. Bien, creo que es bastante explícito. Por cierto, como comentario a Lao Tse y en el Tao Te Ching, por algún motivo ahí existe un fetichismo a favor de los riachuelos y de los valles y de los... O sea, entiendo que es un libro chino antiguo y es un poco los valles y los ríos y mi barba blanca larga. Pero nunca deja de hacer gracia leer este tipo de cosas. Después de este pequeño paréntesis, pasamos a precisamente nombrar, valga la redundancia, el concepto de nombrar al propio Tao. Aquí se hace referencia a que el Tao, como natural, no necesita nombre. El Tao lo engloba todo y, por tanto, solo aquello que es necesario, o sea, aquello que está separado, perdón, que no es necesario por sí solo, es lo que se nombra. Leo: cuando empiezan las estructuras se necesitan nombres. Solo cuando se construye, y recordemos
que la construcción está en contra de lo que es el Tao, se necesitan nombres, precisamente porque si el Tao lo es todo, el Tao es lo natural, para nombrar lo no natural, las construcciones, se necesitan nombres. Para nombrar al Tao, no se nombra al Tao. El Tao no tiene nombre. El Tao verdadero no es el que se puede nombrar. Recordemos la frase con la que comienza el propio libro y con la que creo que se entiende mucho mejor todo. Cuando yo en este vídeo hablo de Tao, estoy nombrando un concepto que por el mero hecho de ser nombrado ya no existe, estoy creándolo en mi cabeza. Lo que existe, existe por sí solo. En este caso, el Tao existe y en el momento en el que lo nombro, lo estoy definiendo. Y esa definición es limitante. Y como es limitante, no es el Tao, porque el Tao lo es todo. Por tanto, cuando yo nombro al Tao, siempre me estoy dejando algo fuera y por tanto no es el Tao verdadero. Así, los nombres de las cosas no definen lo que es natural. Podemos entonces sacar conclusiones de aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos definido la moral, esta manía, y como reflexión ajena un poco al libro, esta manía con las definiciones, de dame la definición exacta, siempre van a dejarse algo fuera y siempre va a ser lo natural. Siempre que nombras la justicia, estás corriendo el riesgo de, precisamente por nombrarla, dejar algo fuera. Una vez que es nombrado, ha sido limitado. Bien, como podemos ver, por cierto, como podemos observar, este tipo de filosofías o escondidas en el año 600 a.C. tienen mucha validez hoy en día, no solo hoy en día, sino en todo lo que ha sido la historia de la filosofía occidental. Haciendo referencia a estas cosas de los nombres y cómo se limitan, nos puede hacer recordar a varios autores que hablan un poco de lo mismo, quizás, o no lo sé, referenciando al Tao Te Ching, lo dudo, y por ello, como otro paréntesis, considero que es necesario reivindicar este tipo de obras antiguas que sientan las bases para un pensamiento posterior que todos conocemos al fin y al cabo o que todos han oído hablar alguna vez o han sido partícipes de en su día a día. Quizá más esta segunda parte de ser partícipes en el día a día, quizá más entrando en la esfera política. Bien, decir que el Tao Te Ching, antes de entrar en esta parte política, decir que el Tao Te Ching, ante todo, es un libro que habla sobre un libro filosófico más que político, creando esta distinción, si se puede hacer. Y cuando habla de política, como los fragmentos que hemos ido destacando, lo hace mezclado con conceptos de la propia definición del Tao y de la definición de lo que es la virtud. Así, y como disclaimer, estos fragmentos que leeremos, pese a que algunos sí que son completamente políticos, se encuentran mezclados entre páginas que siguen definiendo el Tao. Debe quedar claro, para entender, si uno quiere entender lo que sería la segunda parte del libro más relacionado con la política, estos conceptos. Sé que quizá no lo he explicado de la mejor manera, me disculpo por ello, pero en resumen, que la virtud se alcanza a través del no ser, el no ser no es dejar de existir o la quietud no es quedarte quieto, sino es actuar conforme a lo natural, y lo natural es todo aquello que no está construido, por tanto, lo que es el Tao. Y si el Tao lo es todo, actuar conforme a lo natural sería simplemente formar parte del todo. Así, creo que la imagen que hemos traído antes de ser arrastrado por un río tiene como la mayor capacidad de explicar cómo es actuar conforme al Tao. Uno en un río pretendería nadar, pero lo que debe hacer es dejarse llevar, porque es lo natural, es no crear algo, no crear en este caso el movimiento del nado, antinatural, que evitaría el flujo natural del ciclo natural, para dar la redundancia, que sería o que te ahogaras simple y llanamente, o que te arrastrara la corriente. Así, todo lo construido necesita un nombre, como hemos dicho, no es natural, no es parte del Tao, y el Tao se alcanza a través de la virtud del no hacer, de dejarte llevar por esta naturaleza. Naturaleza un poco caprichosa, como hemos comprobado con las categorías de amor y piedad filial, que se consideran algo natural y no algo construido por el ser humano. Dejando con eso claro, podemos avanzar a la parte política, que he dividido en 4 puntos. Uno sobre política general, para introducir el tema en
en la parte del texto 36, en el párrafo 36, leeremos un texto sobre el Estado, sobre la construcción de lo que se puede llamar un Estado, más bien una organización política de cualquier tipo. En la 55 he anotado para los amantes de las relaciones internacionales Free Riders, concepto del realismo de relaciones internacionales, la página posterior siguiente a la 55, a la 56, vaya. Y finalmente terminaremos hablando del pueblo y cómo tratarlo en la página 55. Bien, comencemos por la página 36, por la parte 36, perdón, en la que hablaremos de esta introducción a la política. Bien, lee así este fragmento. Lo que desees contraer, tienes que dejarlo expandirse primero. Lo que desees debilitar, tienes que dejarlo fortalecerse primero. Lo que quieras destruir, tienes que dejarlo florecer primero. Cuando quieras tomar algo, tienes que darlo primero. Esta es la claridad sobre lo oscuro. Lo blando vence sobre lo duro. Lo débil vence sobre lo fuerte. No se debe sacar al pez de la profundidad del agua. Los objetos más valiosos no deben ser mostrados al pueblo. Bien, quizá es esta última frase la que más sorprende. La explicaremos en el texto 65, perdón. Los anteriores, por cierto, no son 51, 50 y 50, 51, 55, son 60, 61, 65, perdón, lo he leído mal. Y esta última parte, que habla sobre el pueblo y los objetos más valiosos no deben ser mostrados al pueblo, se desarrolla bastante mejor y bastante más claramente en el apartado pueblo de la 65, del párrafo 65. Empezaremos a explicar lo primero, que lo que desees contraer tienes que dejarlo expandirse primero, lo que desees debilitar tienes que dejarlo fortalecerse primero, lo que quieras destruir tienes que dejarlo florecer primero. Bien, esto lo que remite es a esta dualidad, a esta dicotomía ser-no ser, y a que antes de algo siempre existe su contrario, ¿no? Antes del vacío siempre existe, antes del ser siempre existe el no ser. El vacío del vaso está ahí pre-vaso, pero es el vaso quien crea el vacío del vaso. En el sentido de que en el momento en el que aprisionas al vacío, ese vacío, como hemos leído, se conforma como una cualidad útil y por tanto ese no ser no es que no sea, sino que es. Antes de ser un vacío de un vaso, es un vacío pura potencia, se podría decir, si se quiere decir de esa manera, que podrá ser transformado de alguna manera. De todas formas, es antes de no, es antes de cualquier utilidad, de cualquier concreción que se haga de él a posteriori, pero antes de esa concreción debe existir, por tanto, un estado preconcretado, que en este caso sería el no ser. Bien, en este caso, la aplicación práctica que se nota aquí con esta metáfora floral es la de lo que quieras destruir, tienes que dejarlo florecer primero, antes de que quieras destruir la jodida flor, de que quieras matarla, tiene que haber florecido, tiene que haber existido. Por tanto, la no existencia de la flor, en el caso de querer destruirla, es una cosa, es una no existencia que se transforma en existencia, que se transformará en ser destruida. Bien, en esto nos meteremos ya de lleno, yo creo, en el siguiente párrafo sobre el Estado, en la 55, 60, perdón, comentando un poco que esta frase de lo débil vence sobre lo fuerte, y esto de no dárselo al pueblo, y lo que desees contraer, lo que desees destruir, se relaciona con esta parte política que llevo haciendo cliffhangers estos 40 minutos, se relaciona en el sentido de que el poder, para poder ser ejercido,
necesita de una base, necesita de un pueblo, en este caso un pueblo que no pueda, que no tenga, que no le sea mostrado lo más grande, que sea un pueblo bruto, un pueblo en el que puedas ejercer precisamente este poder, ¿no? Si el pueblo fuera virtuoso, no podrías ejercer este poder. Este poder depende de la no virtuosidad de algo. Con esto en mente, vamos a ir directamente ya, ahora sí que sí, a la página 60, a la parte 60, para hablar de lo que sería el estado en sí. Tengo apuntado que lee de la siguiente manera: un estado grande hay que guiarlo como quien asa pececillos pequeños. Si riges el mundo por el Tao, los demonios pierden su maléfico poder. No solo estos lo pierden, sino que los espíritus tampoco hacen daño. No solo los espíritus no dañarán a los hombres, sino tampoco les hace daño a los sabios. No dañarse estos mutuamente, así se unirán sus fuerzas de virtud en el Tao, entre paréntesis. Bien, creo que es bastante autoexplicativo con todo lo que llevamos a nuestras espaldas. Un estado grande hay que guiarlo como quien asa pececillos pequeños, es lo que acabamos de hacer referencia de estos pequeños, este pueblo, estas pequeñas personas a las que hay que asarlas un poco. Si riges el mundo por el Tao de manera natural, conforme a la virtud, los demonios pierden su maléfico poder. Un poco de mística china nunca viene mal. Más importante quizás es, no solo los espíritus no dañarán a los hombres, sino tampoco les hacen daño los sabios. Bien, aquí podemos recuperar este beef que le mete Lao Tse a Confucio, quizás, sobre cómo los sabios muchas veces, y esto ya es reflexión sobre el texto en su enteridad, del texto entero. Una cosa que me queda clara es que el propio Lao Tse, abriendo el paréntesis, le tiene un poco de asco a lo que viene siendo la sabiduría china en general, un poco como esta especie de construcción, ¿no? Esto que hablábamos de la moral y el deber, como esta especie de construcción antinatural que no sigue lo que sería el camino de que te lleve el viento, que te lleve la corriente, y precisamente actuando conforme al Tao. Un estado que se gobierne con respecto al Tao es un estado en el que los sabios no tienen nada que decir. Así los pedagogos del PSOE no podrían hacer nada en este estado regido por el Tao, dado que la educación creo que es buen ejemplo, de hecho, debe ser de las cosas más antinaturales que existe y por tanto no estaría conforme a la virtud y por tanto no tendría cabida en el Estado. Como digo, esta sabiduría, esta filosofía de lo no natural, la filosofía en general, entonces, es bastante mala, es bastante una mierda para Lao Tse, que se rige por estos principios de naturalidad. Después, y ya termino este pequeño paréntesis, veremos en las siguientes obras, por cierto, que el propio taoísmo es una filosofía bastante prolífera y que tiene muchos textos. De hecho, tiene como la biblioteca de textos más grandes de todas las religiones, lo llamaría más filosofía, pero bueno. Y en muchos de los textos que vamos a leer en siguientes clases, un poco esta concepción de los sabios como personas un poco deplorables a las que simplemente tienes que ignorar y echarlas de tu estado, o simplemente que no proliferen en tu estado, se va diluyendo un poco. Sí que es verdad que siempre hay un poco de esta concepción por allí y por allá, pero nunca llega a ser algo tan profundo como lo es en el propio Tao Te Ching, supongo, para pena, para ira del propio Lao Tse. Continuemos yéndonos a la siguiente página que tengo apuntado como para que lo vean mis fans de relaciones internacionales. Relaciones internacionales, free riders, montadores gratuitos, que se lee de la siguiente manera: un gran estado que se mantiene contracorriente se hace el centro del mundo. Son las uniones del mundo. La mujer, en su calma, siempre vence al macho. Por su calma se mantiene abajo. Cuando un gran estado se pone bajo el pequeño, así vence sobre él. Cuando el estado pequeño se pone bajo el grande, así el uno por mantenerse abajo vence, y el otro por no mantenerse abajo es vencido. El gran estado no pretende más que nutrir a los hombres y unirlos. El estado pequeño no pretende más que participar del servicio del otro.
Se alcanza cada uno lo que desea, pero lo grande tiene que estar abajo. Bien, más allá del comentario empoderador hacia las mujeres, de la mujer en su calma siempre vence al macho, un poco me hace recordar a las regañinas que se dice por Twitter que meten las mujeres chinas a los hombres. Aparte de esto, lo que nos está hablando es precisamente de traspasar esta política del no hacer a los estados. El estado que va a contracorriente, volvemos a la metáfora del río, es aquel que se hace más grande. Se hace más grande de manera antinatural, podemos intuir, no es la palabra, pero es la que me sale a partir de esta frase, ¿no? Aquel estado que actúa de manera antinatural es el estado que crece, el estado que quiere echar sus garras sobre el mundo, y es el estado pequeño quien ve a este estado grande y simplemente se pone debajo de él, más bien se aprovecha de él, ¿no? Quiere, como se dice en relaciones internacionales, como si fuera un dogma, que la China comunista, la China de Xi Jinping, no quiere ser el número uno, está muy contento siempre el número dos. Bien, quizá esto es una aplicación de este tipo de filosofía, de la filosofía del Tao, en la que actuar conforme a la virtud no te va a hacer más grande, sí te va a hacer actuar de manera natural, y parece ser que la manera natural de organizar un Estado en el contexto internacional es ponerse debajo del Estado grande. Quizá, y esto ya es pura especulación, como el Estado grande es aquel que tiene más capacidad productiva, pensándolo pensándolo en términos capitalistas y modernos, contemporáneos, como tiene más capacidades productivas, es mucho más fácil simplemente ser un free rider de este estado más grande y seguir el flujo natural de lo que es ser un estado, que es simplemente mantener a tu pueblo y ya está, no querer nada especialmente grande, a partir de las ventajas que te dé seguir a este estado más grande, ¿no? Creo que es una reflexión interesante, creo que es un fragmento muy interesante para discutirlo con el profesorado universitario de las relaciones internacionales, sobre todo pensando en la Universidad Complutense, como no puede ser de otra manera, y pensando en algún personaje del ala derechista española, ubicada en Pozuelo, localizada en Pozuelo, que trata al realismo político como si fuera una invención de El Leviatán de Hobbes, El Príncipe de Maquiavelo, y con unas notas así de Tucídides, que siempre aparece por ahí nombrado como pequeño tal. Quizá estaría bien hablarlo con él en el sentido de que en la sabiduría china, en esa China endemoniadamente comunista, ¿no? Como muchas veces se le refiere, quizá están también varias claves de las que ahora mismo hacemos análisis, ¿no? Me ha parecido interesante y iremos al último fragmento que he seleccionado para esta clase, así nos dura 1 hora. El fragmento 65, después de esta pequeña pausa, se lee de la siguiente manera, y disculpas. Los antiguos sabios practicaban el Tao, no lo hacían para ilustrar a las gentes, sino porque tenían el pueblo por necio. El que el pueblo sea difícil de guiar viene de que sabe demasiado. Por eso, quien por medio del conocimiento guía el pueblo es un bandido para el Estado. Quien no guía un pueblo por medio del conocimiento es el bienestar del pueblo. Quien es sabedor de esto tiene un ideal. Conocer este ideal es la virtud oculta. La virtud oculta es profunda, inasequible, diferente a todo y, por último, alcanza la gran armonía, entre paréntesis, en la naturaleza. Bien. Creo que este fragmento se puede interpretar, con todo lo que tenemos, como una extensión a este paréntesis sobre el odio a los sabios, el odio a lo que es el conocimiento, y sobre que el pueblo se corrompe cuanto más sabe, no cuanto más sabe en un sentido precisamente occidentalizado y contemporáneo de no tengo que educar a mi hijo, de hecho sí, más bien así, pero no en un sentido de no los educo porque si les educo no van a comprar las cosas y
y no funciona el sistema o cosas así por el estilo, o va a ser más difíciles de dominar en el sentido más agresivo de lo que es la palabra dominar, sino más bien tratando la educación como precisamente algo a esquivarla, esta sabiduría como algo a esquivar, no por lo malo que puede conllevar que la gente sepa en sí, más bien por lo malo que es la educación en sí. La educación, como hemos comentado anteriormente, es enemiga del Tao, no es lo natural, es salirte de este camino, es un poco contracorriente y por tanto es algo que debe ser esquivado. Al final, como persona que quiere tener un estado virtuoso, quieres que todos tus habitantes participen en esta virtud, sean virtuosos y por tanto que actúen conforme a la naturaleza, que, como dice el propio fragmento, se reúnan todos en uno, entre paréntesis, en la naturaleza. Así, referente a este pueblo, nos queda claro que el pueblo no debe ser educado, debe ser simplemente un pueblo naturalizado. Interpretaciones de esto, a mi parecer hay varias, creo que puede ser una afirmación peligrosa, una afirmación peligrosa lo que viene siendo este fragmento, para argumentar en contra de lo que es una educación, no caer en esta concepción del buen salvaje, de la naturaleza humana como intrínsecamente pura, y es la sociedad quien la corrompe, ¿no? Sí creo que puede ser peligroso este fragmento, creo que es un fragmento que se debe precisamente contextualizar dentro de lo que es la obra al completo, lo que es el taoísmo al completo. Creo que es el tipo de fragmento que te pueden colar en estos vídeos de 5 frases motivacionales del Tao. Que 5 frases sobre el Tao, sobre los totalitarismos. El pueblo debe ser tonto, porque cuanto más sepa, peor se les domina y peor se les gobierna. Son más difíciles de gobernar. Por tanto, no hay que educar a la gente. Hay que entender este fragmento dentro de su contexto. Y precisamente por esto creo que es valiosa esta clase, ya no solo para, como he dicho anteriormente, tener otro tipo de perspectivas sobre la literatura, la filosofía oriental, no solo porque es interesante, como hemos visto en el caso de las relaciones internacionales, a la hora de interpretar realidades analíticas que se discuten ahora mismo sobre ciertas cosas, sino que también creo que es interesante porque es el tipo de libro que se da mucho. Los demás quizá ya no tanto, porque son un poco más concretos, pero quizá este es el que más se da a que salga en el periódico o que salga en una edición, como ocurre con el arte de la guerra, en una edición muy bonita y que te lo venda el Chocas como un libro que te enseña a cómo gobernar, haciendo a la gente tonta y no sé qué y no sé cuántos, este tipo de cosas. Y con esto termino mi esquema guía sobre la clase. Recuerdo como conclusión que esta clase la ha impartido un chaval que no tiene mucha idea de prácticamente nada, haciendo todos sus esfuerzos por no trabarse, por explicar de una manera clara, por explicar en general un tema bastante interesante, a mi parecer, y que, en resumen, se diría que el Tao es todo, lo es todo, incluido ser y no ser no entendido como como un vacío existencial de precisamente no ser, sino como una potencia presente en todo, con el ejemplo del vaso creo que queda muy claro. Es algo que cuando el propio ser interactúa con él, se define y por tanto el ser y el no ser son lo mismo a fin de cuentas. Uno interactúa con el otro para darse las cualidades, mientras que el ser al interactuar con el no ser permite al no ser ser, el no ser permite al ser definirse. ¿Qué sería un vaso si no hubiera nada, si no hubiera un vacío dentro? ¿Y qué sería ese vacío si no hubiera algo que lo rodeara? Así, el Tao lo es todo, incluido lo material y lo inmaterial. La manera de ser virtuoso, por tanto, y de llegar a conocer este Tao, la mejor manera es actuar conforme a la naturaleza que no es más que el dejarse llevar. Si el Tao lo es todo, el ir en contra de este todo es lo más antinatural que hay.
el ejemplo de la moral quizás es el más claro que lo del propio libro. Si valoras tus acciones como buenas, malas, no estás ejerciendo una actitud conforme al Tao, porque la naturaleza no es ni buena ni mala por naturaleza, y por tanto estás construyendo algo que no es conforme al Tao, que no es conforme a la virtud y que no es conforme a la naturaleza en sí. Bien, yéndonos a la parte de la política, esta virtud no solo sirve para hacer a un hombre un verdadero sabio y no un sabio de pacotilla que precisamente piensa en cosas no naturales, como puede ser en el caso occidental la razón, pues esto, la ética y estas cosas, sino que la virtud es aquello que debería guiar a un país, que debería guiar a un estado, debería guiar al pueblo en el sentido de que educar al pueblo en esta sabiduría falsa que es hablar de la razón no es lo que se debe hacer. El pueblo debe ser virtuoso y el gobernante debe hacer virtuosos al pueblo. El gobernante y el Estado en sí debe ser virtuoso, y en nuestro caso, uno de los ejemplos que hemos dado, sacado del libro, es que en relaciones internacionales el ser virtuoso sería ir siendo un seguidista del Estado más grande y simplemente posicionándote debajo, como sería natural, de alguien que tiene más recursos que tú y que te los puede proporcionar y que seguramente, naturalmente, estarías en esa posición quisieras o no la quisieras. Así, con todo esto, creo que hacemos una buena introducción a lo que es el propio libro del Tao Te Ching, que recomiendo su lectura al completo. Como hemos dicho al principio del vídeo, es un libro muy corto. Es un libro que yo creo que con estas bases se puede leer bastante bien. Se puede leer en un fin de semana, 3-4 días quizás, un puente largo, de manera tranquila, con estas bases. Y a partir de aquí se construirá todo lo que será la saga de lo que sería el Li Xi y cosas así, otros libros que daremos en siguientes clases y que nos abrirán perspectivas con respecto al tema del Tao. De nuevo, este es el libro base, es el libro que crea todo. Esto lo cambia todo, serían los siguientes libros, y esto lo es todo, como el Tao. Así que, con esto me despido. Espero que os haya gustado. Como dicen los youtubers, suscríbanse y denle like y comenten. Muchas gracias.